Hola y bienvenidos al Olimpo. Por la temática de Día de Muertos durante este mes o medio mes, vamos a estar subiendo contenido sobre la muerte, sobre esta festividad, las razones de la cultura y el entendimiento de la muerte en la cultura mexicana, pues que somos de México. Entonces vamos a estar viendo eso durante este periodo. Y hoy vamos a comenzar con la película de Macario de 1960, una película mexicana bastante interesante, muy buena, ganó muchos premios, cumple 60 años este año y es una película bastante densa, se puede decir, en tanto la interpretación que se le puede dar, los mensajes que tiene, las diferentes líneas que vienen en ella, y por eso vamos a analizar un poco eso, esa temática. La temática de Día de Muertos al inicio de la película, cómo se va desdoblando todo el tema y cómo termina con la muerte y el personaje de Macario, que hay más que una simple lectura cultural de la película, se puede decir. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos, y a lo que venimos hoy es hablar de Macario. Muy bien, es una película de 1960 dirigida por Roberto Gabaldón, y el actor es Ignacio López Tarso, el actor que interpreta a Macario, que la actuación, a decir verdad, me gusta mucho, la de Macario. Entonces, la película inicia con esta familia y con este personaje que viven en la pobreza extrema. Él es un leñador, se puede decir, corta y lleva leña para venderle al panadero. Entonces es una persona con 5 o 6 hijos, y no les alcanza mucho el dinero como para comer algo más que frijol y tortillas. Y así es como inicia la película. Estamos justamente en el Día de Muertos, que están viendo los adornos, los arreglos, las calaveras, las calaveritas, las velas, que la mamá está preparando la ofrenda para sus muertos. Entonces uno de los niños le dice que los muertos de el señor Ramírez, si mal no recuerdo, o sea, la persona más acaudalada del lugar, le preparó una ofrenda enorme y le dice que si ellos no van a hacer eso, que si no le van a poner algo más que comer, y le dice no, porque nuestros muertos van a comer lo que nosotros podemos comer, le dice la mamá a la niña. Ya empezando con esa demarcación sobre esta diferencia de clases, ¿no? Que ocurre sobre la película durante el momento del virreinato, donde está la Santa Inquisición. Muy bien. La película se critica esto para empezar. Entonces, cuando salen al pueblo, que va Macario a vender sus palos que lleva para la... Llega antes con uno que hace velas, con un señor que hace velas. Entonces cuando entra, mira al tipo que está haciendo velas y dice que es demasiado el trabajo que tienen hoy y los pedidos, y que no se dan abasto y que sí los puede esperar. Entonces aquí se comienzan a presentar las velas, que sea como sea siempre tienen que estar en el altar, porque la vela guía en un momento el camino, es la luz para que puedan llegar. Entonces ahí es cuando se presenta el primer cuestionamiento que tiene Macario, o el primer sentimiento de Macario acerca de la muerte. Pues el que vende las velas le dice que la muerte, que siempre traemos a la muerte con nosotros, pero que está escondida, ya sea en el hígado, en un riñón, incluso en el corazón, que un día se puede tener. Entonces esas palabras retumban a Macario. Entonces ese es el anuncio de que Macario se va a topar otra vez con la muerte. Entonces cuando los niños van caminando, encuentran un lugar donde está toda la ofrenda bien adornada, con mucha comida. Entonces uno de los hijos dice que si él cuando se muera va a poder venir a comer de esa ofrenda, y le dice la mamá que no, que la ofrenda es de cada familia. Entonces que eso se diferencie también, que hasta los muertos pueden presumir a los pobres en esta situación.
en esta precariedad en México, que de hecho no ha cambiado mucho esta situación de extrema pobreza en el país. También en ese momento Macario, que va pensando sobre esas palabras, que le dice que el que hace las velas y las vende, que siempre que hay que tratar bien y cuidar bien a nuestros muertos, pues pasamos más tiempo muertos que vivos, entonces tenemos que cuidar eso. Y es como cuando comienza estas ideas de Macario y sigue pensando en la muerte al inicio de la película. Entonces cuando llega a donde vende leña, en donde el pan, entonces mira un guajolote, que mandaron a hacer unos guajolotes, el hombre más rico del pueblo. Y Macario se le queda viendo el guajolote con ojos de deseo, con hambre. Entonces cuando van caminando por la iglesia, que ya se dirigen a su casa, miran a los guajolotes cocinados caminar por ahí, irse a donde deben ir. Entonces Macario se les queda viendo y luego se sienta. Y la esposa sabe lo que está pensando Macario y simplemente pone la cara triste. Entonces nos presentan un Macario harto, cansado y con hambre, hambriento, muriéndose de hambre, dice él. Entonces te muestran cómo es que este guajolote se va a convertir en el objeto de deseo y en el símbolo del hambre, del hartazgo del personaje de Macario, que todo significa ese pedazo de guajolote o ese guajolote. Entonces cuando llega a casa y le sirven el frijol, Macario dice sin ánimos: gracias a Dios por nuestros alimentos de hoy. Entonces se comienzan a comer y lo dice sin ánimos y un poco molesto. Entonces ve cómo los niños están peleando por la comida y piden más y se le va el apetito y les entrega el plato. Pero bueno, así va desarrollándose la película. Nos presentan el guajolote como este pináculo angular o el que va a mover todo esto, el deseo de Macario. Entonces Macario, como un niño emulado, enojado, decide no comer porque él quiere comerse un guajolote para él solo. Y dice él que no es porque sea malo, pero quiere eso para él solo. Le dice a su mujer. La mujer se roba un guajolote. Y aquí no vamos a brincar porque es mucho lo que se puede decir. Ya hablamos de esta brecha dimensional entre los pobres y los muy pobres y los muy ricos. Entonces Macario evita comer incluso cuando tiene mucha hambre, y dice él que no va a comer nada. Y prefiere no comer nada y morirse de hambre, porque siempre ha sido un muerto de hambre y siempre tiene hambre, pero que está harto de comer esos frijoles. Entonces la esposa se roba un guajolote y se lo cocina y se lo da a escondidas y le dice: vete porque si no los niños te van a pedir. Y sabe bien que si le piden a Macario les va a dar el guajolote a los niños. Entonces Macario se va con el guajolote para comérselo él solo. Y en eso aquí llega la parte más icónica de la película, una de las partes más icónicas de la película, que aparecen estas tres figuras: el diablo, Dios, que el cual nunca se atreven a mencionar como tal en la película, y la muerte. Entonces el diablo se le aparece y le ofrece diferentes riquezas y un buen trato a cambio de un pedazo del guajolote. Pero Macario dice que no, que él no le va a entregar nada a él, porque él quiere comerse solo el guajolote y porque él puede estar haciéndole una trampa a Macario. Luego Macario sigue y se encuentra con el Señor, Dios. Entonces Dios le dice que si le puede dar un poco de ese guajolote. Le dice Macario que no, que con todo respeto, que él piensa que él solo quiere el gesto. Y como quiere este gesto, dice: no vas a hacer después de que te dé este pedazo de guajolote que sienta yo culpa. Y esa es una cosa muy interesante, porque desde esa época se nota que muchos sabían que el medio de la religión es la culpa. Sentir culpa es lo que es de las cosas que más mueve a la religión y lo mantiene más resguardado. Entonces Macario le dice que no, me vas a hacer sentir culpa y vas a hacer que lo comparta con toda la familia. Le dice Macario a Dios. Le dice que lo perdone, pero si aún lo quiere, y desaparece Dios. Entonces Macario se va y se encuentra con la muerte. Cuando se encuentra con la muerte, el actor Macario hace un gesto de ya valió, o sea, valió madres aquí. Entonces cuando ésta se siente, le dice: ¿me das un poco del guajolote? Y le dice Macario que sí,
¿qué más da? Entonces se agarra. Dice, sabía que no podría ser verdad, porque en ese momento Macario se da cuenta, cuando se va a comer el guajolote, que va a morir. Entonces dice, ya sabía que no podía ser verdad que me pudiera comer todo el guajolote yo. Entonces Macario rompe el guajolote a la mitad y le dice, cuando le pide la muerte y le da, y le dice, la muerte le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me has dado a mí si los otros te pidieron y no les diste? Le dice. Dice, porque el diablo me iba a hacer tranza, me iba a estafar, dice él. El otro, Dios, solo quería un gesto, no quería de mi comida realmente, él es el dueño de todo. Y tú te miras igual de hambrienta o más hambrienta que yo, le dice Macario a la muerte. Entonces le pregunta que sí, por qué no compartió con su familia, y dice que él solo quería el guajolote para él solo, porque el guajolote significa todo para él, significa toda la hambre que siempre ha tenido en su vida, que siempre ha buscado eso, y esta es la metáfora de que el guajolote es que nunca tiene suficiente por la pobreza extrema y siempre tiene estas limitaciones, mientras ve que los otros se comen un guajolote fácilmente un día a la semana o diario. Entonces le pregunta a la muerte, me dijiste por qué, le dice, no es la única razón. Entonces la muerte le pregunta que sí, ¿por qué? Entonces esta muerte le dice, Macario le dice que como apareció ella, supo que ya era el final. Entonces decidió partirlo la mitad y darle la mitad, porque sabía que si le daba la mitad y comían al mismo tiempo, él alcanzaría a probar y comerse el guajolote, porque si no se hubiese muerto en ese instante. Entonces la muerte comienza a reírse y le dice, me has hecho reír y aparte me has hecho plática. Le dice, porque como debes saber, no suelo tratar a los humanos. Entonces Macario se ríe y le dice, pero si tú eres la muerte. Le dice, sí, he pasado con ellos, pero no hablo con ellos, le dice la muerte. Y aquí la muerte se avienta una frase tan increíble que me gusta mucho, que es, no hay nada que decir ni tiempo para decir nada, dice la muerte, porque en el momento que llega se mueren, como lo dice Epicurio, que dice que no sabe por qué le temen a la muerte, porque cuando ella es, nosotros dejamos de ser, y cuando nosotros somos, ella no es decir, nunca nos encontramos con ella directamente. Entonces eso es lo que ve Macario, y le dice Macario a la muerte, y la muerte le concede un favor, que es darle un agua especial, que le dice, cuando yo me aparezca en los pies del muerto, de la persona enferma, perdón, no del muerto, la persona enferma puede sanarlo, pero si aparezco yo en la cabeza de la persona enferma, no puedes hacer nada, no le puedes dar ni una gota de esta agua, porque se me pertenece ya, es mío, le dice la muerte a Macario. Entonces así vemos cómo la necesidad de Macario comienza a cambiar conforme tiene esta agua especial que le dio la muerte para sanar a los enfermos. Entonces esta agua lo hace que él vaya tomando reconocimiento y vaya adquiriendo riquezas, pero claro, mantiene un poco de su humildad. Pero igual los deseos de Macario comienzan a ser diferentes, y comienza a ignorar 100% lo que la esposa y los hijos quieren cuando se mudan de casa. Pero antes de eso, Macario, después de sanar a una persona y cobrar 10 reales de oro, él compra un guajolote para cada uno de su familia. Entonces dice, hay que agradecerle a Dios, ya con un tono más animado y con más energía, la comida de hoy, y es que nos dé esta comida siempre, dice Macario, ya con un tono animado. Entonces comienza a verse como el deseo de Macario comienza a cambiar, como que este personaje comienza a dar este giro, y como que parece que encontró la gallina de los huevos de oro, pero como digo, sigue manteniendo esta idea de humildad en él. Entonces aquí vamos a brincarnos un poco a lo que es cuando Macario comienza a tener toda esta
esta buena vibra comienza a sanar a las personas, a ayudarlas, que uno de los médicos, que me pareció un chiste, la verdad, que es que dice, está interviniendo al labor de la ciencia cuando en unos momentos antes nos dice que el doctor le tenía puestas sanguijuelas para que sanara a una enfermita, lo cual sabemos hoy que era una estupidez y seguro sabían en esa época. Por la película está hecha, ya me entienden. Entonces, Macario dice eso. Entonces este doctor acusa a Macario de brujería. Entonces vienen los de la Santa Inquisición para llevarse a Macario, pero sin que nadie se dé cuenta, para no armar un alboroto y que se arme una revolución. Entonces se llevan a Macario acusándolo de brujo por la manera en que él trabaja, y no pueden entender, que me parece muy interesante esta crítica, que la lógica de estas personas era que como Macario estaba haciendo algo que al parecer era bueno, pero que no les daba nada que ganar a ellos, exactamente y concisamente, que no podían entender por qué una persona humilde y pobre tenía esta capacidad y no una persona con más acomodada. Entonces ellos no pueden creer que sea un buen poder, sino que es magia negra. Lo mal entendido, lo que no se puede comprender, tiene que ser malo, lo desconocido. Les acusan a Macario de brujo y lo llevan a juicio, pero lo llevan a juicio y en secreto, porque un sacerdote les pide que lo hagan así, porque el dinero que está ganando la iglesia con esto que está haciendo Macario es mayor. Entonces aquí viene algo interesante y una escena interesante, que comienzan a llamar este poder demoníaco o del diablo, y Macario dice que es más algo así como algo de Dios y nadie le cree. Después le ponen una prueba que Macario pasa y dicen no, es un farsante, entonces sí es brujo. Pero entonces cuando el virrey, me parece, tiene a su hijo enfermo y está a punto de morirse, uno de sus consejeros, una persona que está ahí, dice que es un poder milagroso. Entonces llega la esposa y dice que tal vez es cierto que es un poder milagroso, y por guardar las apariencias no quiere llamar a Macario, pero la mujer, que está desesperada por su hijo, no le importa y piensa ir ella. Pero en cuanto ve esto, el virrey manda llamar a Macario y dice: si tú logras sanar a mi hijo, si él no se muere, voy a decir que tu poder no es diabólico, no es malo, no es del diablo, sino que es bueno, es de Dios, es de la Virgen, le dice el virrey a Macario, ya condicionando este poder de Macario y ya cambiándolo según la ventaja y la necesidad que tienen las personas con poder. Y esto me parece muy interesante porque el discurso de la película va en esas dos vías, no nada más en un entendido de la muerte, la vida y la muerte, el Día de Muertos, que se va dividiendo la película en diferentes textos y en diferentes partes, como es el Día de Muertos, comienza con esta cultura, la ofrenda, y luego va desarrollándose con el tema sociopolítico, el tema económico y todo eso, hasta culminar en la idea de muerte y de la vida al final de la película, en el desenlace. Entonces Macario ve que la muerte se para en el niño y eso significa que no puede salvar al niño, y él le pide y le suplica a la muerte que tiene que lo ayude, que es su amigo, que tiene que ayudar a su amigo porque porque si no lo van a matar, lo van a quemar como brujo. Y la muerte le dice que no, que ese no es trabajo de ella, que este es un mandato supremo, dice la muerte, que ella no puede hacer nada al respecto. Pero Macario sigue insistiendo de que tiene que hacer algo porque su pellejo está en juego. Entonces aquí vemos el egoísmo de Macario salir otra vez del egoísmo de querer comerse eso para él solo, el guajolote. Entonces escapa, y cuando va escapando se le aparece otra vez el diablo, se le aparece otra vez Dios. El diablo le vuelve a ofrecer un trato y se niega. Sí se le presenta a Dios y le dice: hazle frente a las consecuencias de tus actos, Macario, le dice. Y él le dice que no es justo, que el único que quería era comerse un guajolote para él solo, que realmente es culpable de cometer un crimen cuando estaba ayudando a las personas, le dice a él, y dice: sí, tú
Tú te quisiste comer ese guajolote solo y fuiste egoísta, le dice Dios. Entonces Dios se va y Macario escapa. Bueno, Macario escapa y después Dios se va. Entonces es aquí cuando encuentra a la muerte en su cabaña, en su sendero. Y entonces al entrar es la escena más interesante de toda la película, con muy significativa, que es cuando mira a Macario todas esas luces y las velas, y la muerte le explica: todo sigue un orden superior, todo es un ciclo, le dice la muerte a Macario. Le dice: eso es lo que no has entendido, le dice. La vida en correlación a la muerte, las dos son necesarias. Para que haya vida nueva tiene que extinguirse una vida, le dice, y así es la vida. Y le muestra las velas y le dice: mira, esta es la vela esta es la vida del hijo del mi rey. Y le muestra una vela que está por acabarse. Le dice: ¿ves qué tan bella y frágil es una vida?, le dice la muerte a Macario. Yo no puedo realmente interferir en ella, yo no tengo ese poder, le dice. Le dice a Macario, le dice: todo esto es un ciclo cual yo no manejo y tú no puedes manejar, le dice. Esta vida se consume o queda larga por las velas, le dice. Todos tenemos ya una fecha de muerte desde el momento en que nacemos. Entonces toma sus dedos y apaga la vela del hijo del virrey. Le dice: ya está muerto el hijo del virrey. Yo no puedo ir contra este orden, yo no puedo ir contra este ciclo, le dice a Macario. Macario le pregunta por su vida. Le dice Macario, y le dice a Macario la muerte: mira, esta es tu vida, Macario. Y le dice: pero si ya se está apagando el fuego, le dice Macario a la muerte. Y la muerte le dice: sí. Y le dice: ¿no puedes hacer algo, por favor? Ayúdame, sálvame. Le dice: no puedo hacer nada, Macario. La vida no es así, la muerte tampoco. Yo no puedo hacer nada al respecto y tú tampoco. Entonces está a punto de apagarla y Macario se la arrebata de las manos. Le dice: Macario, no tiene sentido que corras o que huyas. La vela ya está por acabarse, ya está por consumirse. Y Macario se va. Y en eso cortan la escena y te das cuenta que va la mujer a buscar a Macario en ese monte. Y entonces es cuando encuentran a Macario, que se murió por comerse todo el guajolote él solo. Bueno, la mitad del guajolote él solo por ingestión. Entonces encuentras que partió el guajolote de la mitad para que la muerte comiera con él y le permitiera comer la mitad del guajolote, y así termina la película. La película es muy buena, se la recomiendo. La película de Macario de 1960 también está al color, yo la vi en blanco y negro, la he visto en blanco y negro todo el tiempo. Me gusta mucho el significado de la película, el sentido, que cómo inicia con esta idea del Día de Muertos y va anunciándose lo que va a ocurrir desde el principio, de que Macario se va a confrontar con la muerte o se va a topar con ella. Esta idea de la muerte y las veladoras me parece muy buena, de cómo es de frágil la vida. El personaje del que vende las velas que te dice: la muerte está en todas partes y solo es cuestión de tiempo. Y como en la cultura mexicana la muerte hasta cierto punto nunca está entendida como mala, excepto por Macario cuando siente este miedo. Cómo implementa la idea religiosa y la política como un subtexto que no debe interesar mucho, pero que al mismo tiempo suele marcarse bastante cuando hablan de esto. La idea del guajolote como los deseos de Macario, como todo el hambre que siente este personaje y a la cual no puede rechazar aún le cueste la vida, que es lo que vemos durante toda la historia. Pero la idea de muerte es bastante interesante, como el inicio de la historia con esta idea del Día de Muertos, la calaverita, todo este significado, la ofrenda de la comida, de cómo es diferente la ofrenda también, y el regreso de las personas, en tanto que seas pobre o seas rico también, y no puedas consentir a esa persona que viene, pero que sin embargo se sigue poniendo la ofrenda para sentir el regreso de estas personas del otro mundo. Ok, hasta aquí la dejo.
Esto es lo que vamos a estar subiendo, algunas cosas sobre el concepto de muerte, la cultura mexicana y la muerte, algunos otros temas como los niveles del altar, el inframundo, o sea, el Mictlán, tanto en la cultura en la cultura también náhuatl, en la historia náhuatl, en la cosmología náhuatl, como nuestras otras cosmologías, la idea de muerte, el temor a esta idea. Vamos a estar manejando esos temas durante estos primeros 10, 15 días, estas 2 semanas de este mes, para pasar a otro tema para pasar a otros temas. Entonces, esto es todo. Ya saben, si les gustó, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, que siempre las dejo en la descripción. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Y les ha hablado Hades. Hasta la próxima. Bye, mortales. Adiós.